Bien, teorema fundamental de la existencia y la unicidad de las curvas en el espacio. Este teorema no está demostrado, sí lo vamos a enunciar. Lo que dice es que si nosotros definimos dos funciones arbitrarias escalares, yo elijo una función curvatura y elijo una función torsión, dos funciones arbitrarias, ¿sí? Existe una curva que satisface que punto a punto tiene esa curvatura y tiene esa torsión. Es decir, yo elijo una función capa de S, no sé, 3S más 1, 3S, para que no me entre ahí, y una función torsión de S, 1 sobre S cuadrado. Bueno, existe una función, existe una curva, digo, tal que cumple, que satisface estas dos ecuaciones punto a punto. Y dado que la curvatura y la torsión, por lo que vimos en el teorema anterior, define a la curva, estas dos funciones definen una curva, ¿sí? Que existe y que es única la curva. ¿Está bien? Bueno, la representación canónica de la curva, que es lo que sí nos interesa a nosotros, la forma de representar una curva, tiene que ver con ese teorema que acabo de mencionar, con la existencia de dos funciones escalares que la definen. Vamos a decir que hay una función, ¿sí? Una parametrización definida de un entorno en R a R3, ¿sí? Es una parametrización que le vamos a pedir que sea regular y que sea natural. ¿Sí? Tenemos una parametrización regular y natural. Me entiende más gente. Y esa función, por ser una parametrización natural, tiene parámetro S. Vamos a llamar, entonces vamos a nombrar, digo, el triedro de Frenet T en S, N en S y B en S, y lo vamos a considerar base de R3. Y sobre esta curva vamos a considerar un punto S igual a S sub 0. Es decir, a ver, si estoy siendo claro, ¿no? Espero estar siendo claro. Yo tengo una curva, esa curva está representada por una parametrización, sobre esa parametrización me paro en un punto, en ese punto, en ese S igual S sub 0, la curva tiene, como en todos sus puntos, pero en particular en el cual yo estoy parado, un vector tangente, un vector normal y un vector binormal. ¿Ok? Tenemos ahí, en ese punto, un vector tangente, un vector binormal y un vector normal. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer lo podemos pensar de dos maneras. De la primera manera sería pensar a todo R3 en términos de la base en el punto en el cual yo estoy parado. ¿Sí? Para esto tienen que hacer un poquito de memoria del concepto de cambio de base de una matriz. De una matriz, no, perdón, de un espacio vectorial. Este triedro, si bien es ortonormal, igual que los ejes coordenados, digo, yo no sé dónde anda, acá yo estoy en R3, yo no sé dónde anda los ejes X, Y y Z, pero digamos que andan por ahí. Entonces yo tomo un punto de R3, acá. Bueno, este punto representa un vector, y ese vector tiene, por supuesto, una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Ahora, si este mismo punto, yo ese punto no lo muevo, lo dejo ahí, pero cambio el sistema de referencia de manera que lo mido desde el triedro de Frenet, el eje X va a ser este en realidad. El eje Y va a ser este y el eje Z va a ser este. Entonces, las coordenadas van a cambiar, pero no va a cambiar el punto. Ese era el concepto de coordenadas de un vector respecto de una base. Si yo considero el vector rojo, este vector rojo que está acá, que era el vector t, según el dibujo que quedó horrible, pero vamos a considerar que es el vector t, según los ejes amarillos, bueno, va a tener una coordenada en x, una coordenada en y y una coordenada en z, ese vector, respecto de los ejes amarillos. Pero si yo los mido respecto de la base del triedro de Frenet, las coordenadas del vector rojo son 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque ¿cómo escribo el vector t como combinación lineal de la base del triedro de Frenet? Bueno, tiene que ser un escalar por el vector t más un escalar por el vector n más un escalar por el vector b. Y la idea algebraica, ¿no? La idea de álgebra que estudiamos en álgebra 3, es que los escalares que multiplican acá a t, a n y a b,
son la forma de escribir al vector t como componentes respecto de la base tn y b. Bueno, para que esta combinación lineal me dé el vector t, acá tengo que poner un 1, acá tengo que poner un 0, y acá tengo que poner un 0. Quiere decir que las coordenadas del vector t son 1, 0, 0. Sí, alguien me dirá, bueno, pero estas son las coordenadas del inversor, del vector 1, 0, 0. Sí, está bien, pero eso es respecto de la base amarilla. Yo lo que estoy haciendo es aplicando un cambio de base para medir R3, no respecto de los I-versor, J-versor, K-versor, sino para medirlo respecto de T, N y B. Entonces las coordenadas del vector T son 1, 0, 0. Las coordenadas del punto en el cual estoy parado respecto del triedro de Frenet son 0, 0, 0. Y las coordenadas del vector n son 0, 1, 0 y del vector b son 0, 0, 1. Es decir, t es 1, 0, 0, n es 0, 1, 0, b es 0, 0, 1 y f en ese sub 0 es 0, 0, 0. No estoy moviendo la curva, sino que no estoy cambiando la curva, no estoy cambiando los puntos de la curva, lo que estoy cambiando es desde dónde lo estoy midiendo. Los estoy midiendo desde la base del triedro de Frenet, que ojo que es móvil, porque si yo este punto, en vez de estudiarlo acá, lo estudio acá, los vectores cambian. ¿Sí? T en S sub 1, respecto de la base S sub 0, no va a ser 1, 0, 0. Pero T evaluado en S sub 1 respecto a la base S sub 1, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora en la función f de s genérica? Vamos a hacer el desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto 0. En S sub 0 vamos a aplicar el polinomio de Taylor, que espero que se lo acuerden, de análisis 1, alrededor de esa función. El polinomio de Taylor era, a ver, p de x para una función f en un valor a, era f evaluado en a, más f' evaluado en a, sobre 1 factorial por x menos a, más f segunda evaluado en a, sobre 2 factorial por x menos a elevado al cuadrado, etc. F tercera evaluado en a sobre 3 factorial por x menos a al cubo, más f derivado 4 veces evaluado en a sobre 4 factorial por x menos a elevado a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Había un caso particular del desarrollo en series de Taylor, que es lo que se denomina el polinomio de Maclaurin, que es cuando a vale 0, que es lo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces acá en vez de quedarme x menos a me queda x. Y acá en lugar de quedarme x menos a al cuadrado me queda x al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desarrollando eso para la función f, que es la parametrización, me queda f evaluada en 0, más f derivado evaluado en 0, sobre 1 factorial, que es 1. Acá el parámetro no es x, sino que es s, por eso acá me queda por s, más f derivada segunda evaluada en 0 sobre 2 factorial por s cuadrado, más f derivado 3 veces evaluado en 0 sobre 3 factorial por s al cubo, más lo que se llamaba el término del error en el desarrollo de Taylor. Es decir, esto es una aproximación cúbica de la función real alrededor de la curva, que mientras más cerca de 0 estoy, más se parece mi aproximación a la curva. Pero siempre hay una diferencia, siempre hay un error, porque esto es desarrollo en serie de potencias, es una aproximación. La primera es la aproximación puntual, la segunda la lineal, la tercera de grado 2, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que va ganando grado el polinomio de Taylor, se aproxima mejor hacia la función. Bueno, este desarrollo, esto que marqué en azul, es lo que a mí me interesa estudiar. Como yo lo voy a estudiar en el punto en el cual yo estoy parado, en un entorno reducido de ese punto en el cual estoy parado, el término del error lo podemos obviar. A ver, ¿me pasé? Sí, me pasé. Acá. Bueno, yo, lástima que no lo tengo en la misma hoja, pero fíjense que necesito f primera evaluada en 0, f segunda evaluada en 0, f tercera evaluada en 0 para poder armar esta parte azul.
La función es la parametrización. La derivada primera es el vector tangente, porque la parametrización es natural, eso ya lo sabíamos. Y el vector tangente es 1, 0, 0, me lo dice el enunciado, porque estoy midiendo todo respecto a la base. E sub 1, acuérdense que es el vector 1, 0, 0, es el vector canónico. La derivada segunda es t'. Y t', en términos de las ecuaciones de Frenet, es la curvatura por el vector normal. Y el vector normal es el segundo vector canónico, evaluado en 0, es 0, 1, 0. La derivada tercera es la derivada del vector tangente prima, o sea, la derivada de la curvatura por el vector normal. Acá estoy tomando, antes de derivar, ahí adentro, estoy tomando la misma identidad que arriba. Entonces voy a derivar esta expresión. Me queda kappa derivado por n sin derivar, más kappa sin derivar por n derivado. N derivado, acá, este n derivado, le voy a aplicar la segunda ecuación de Frenet. Es menos kappa por t, menos tau por b. Distributiva de kappa, kappa por kappa, kappa cuadrado, kappa por tau, el primero queda como está. Y acá sabemos que n es el primer vector canónico, t es el segundo vector canónico y b es el tercer vector canónico. Entonces vamos a llevar 1, 2 y 3 al desarrollo de Maclaurin acá arriba. A la derivada primera, a la derivada segunda y a la derivada tercera. Acá, f evaluado en 0 es 0. ¿Sí? Ahí, es 0. Así que este término se va. Me queda esto, esto y esto. Y no olviden que multiplica s cuadrado, multiplica s cubo. Bien, me queda 1 acá. Es sub 1, es la derivada primera. Por s. Todo esto es 2. Es la derivada segunda, acá. Sobre 2 factorial que venía de la fórmula, ¿no? Y todo esto que está arriba del numerador es 3. Todo esto que está acá arriba sobre 3 factorial por 3 por s al cubo más el término del error, el término del resto. Bien, distributiva sabemos que 2 factorial es 2 por 1 y que 3 factorial es 3 por 2 por 1, así que 6. Y vamos a agrupar todo lo que tiene e sub 1, todo lo que tiene e sub 2 y todo lo que tiene e sub 3. E sub 1 va a tener s, que es este s que está acá, y después va a tener menos kappa cuadrado dividido 6. Menos kappa cuadrado dividido 6, con E sub 1. E sub 2 tenemos kappa dividido 2 factorial es 2, así que kappa dividido 2 está acá, por S cuadrado. Y acá tenemos E sub 2, que me queda kappa prima, kappa derivada, sobre 6, por S cubo, que es este que está acá, con E sub 2. Y E sub 3 tiene únicamente esta parte, que es menos kappa por tau, dividido 3 factorial, que es 6, que es esto que está acá. ¿Esto cómo lo escribimos vectorialmente? Bueno, como les expliqué recién, el término del error lo vamos a despreciar, porque nos vamos a quedar con la primera componente. Esto es lo que se llama notación canónica de un vector, ¿sí? Esto es la primera componente del vector, que está acá. Voy a cambiar los colores. Esta es la primera componente del vector, acá, hasta el punto y coma. Esta es la segunda componente del vector, ahí, que está acá. Y esta es la tercera componente del vector, que está ahí. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que acabamos de hacer, que es que escribimos una parametrización en función de kappa y de tau en un punto. Yo tengo la función kappa, acá derivado, la función tau, y obtuve una parametrización con la particularidad de que tiene el parámetro S. Ahora, ¿esta parametrización es natural? Sí, pero solamente para valores que anden alrededor de S. Tiene sentido para valores alrededor de 0. Yo no puedo usar esta parametrización para estudiarla en S igual 8, porque esto es un desarrollo en serie de Maclaurin alrededor del valor 0. Entonces me sirve para estudiar la parametrización en S igual 0, en S igual 0,1, en S igual menos 0,1. Pero más allá de eso, es una aproximación suficiente de la curva
Este dibujo ya es obsoleto, ¿no? Porque ahora lo podría hacer en GeoGebra, pero lo que estamos pensando es, a ver si puedo abrir el GeoGebra. En un punto fijo, en este punto fijo, ahí, en ese punto en el que estoy yo, voy a apagar los ejes, ¿no? Y voy a estudiar la curva de manera que, a ver si le puedo rotar, lo que quiero es que me quede el vector t ocupando la posición del vector x. El vector n, difícil rotarlo, el vector n ocupando la posición, a ver, me tendría que quedar, es difícil rotarlo, el vector t mirando para acá, la posición de x, el vector n mirando para allá, la posición de y el vector azul mirando para arriba, la posición de z. Eso es básicamente lo que estoy haciendo geométricamente hablando. Estoy estudiando la curva alrededor de ese punto, pero de manera que los nuevos ejes con los que yo estoy trabajando sean mis vectores referenciales. No sé si no lo voy a poder rotar de manera que como yo lo quiero poner. Bueno, no importa. Prendo de vuelta los ejes. Bueno, se me dio vuelta todos los ejes. Bien, no importa. Bueno, ¿cómo son los ejercicios de esta parte de representación canónica? Bueno, el ejercicio me da una función capa, una función curvatura, una función torsión, y me pide hallar su representación canónica. Bueno, ¿qué necesito para la representación canónica según la fórmula que estaba arriba? Vamos a verla. Esto. Necesito capa evaluado, acá digo, capa evaluado, capa evaluado, capa derivado evaluado, capa evaluado y tau evaluado. Entonces vamos al ejercicio. Capa, acá la tengo que derivar, es lo único que necesito derivar. Capa derivado es 4t. Y ahora necesito capa evaluado en 0, que da 1. Capa derivado evaluado en 0, que da 0. Y tau evaluado en 0, que fíjense que tau es constante, así que da 3. Y ahora tengo que tomar estos valores, 1, 0 y 3, y traerlos hacia esta fórmula. Me va a quedar S menos un sexto por ese cubo, porque capa evaluado me daba 1, punto y coma, un medio de ese cuadrado, más, este término se va porque capa prima me dio 0, menos 3, arriba es 1 por 3, ¿sí? 1 por 3, 3 sextos, que es un medio de ese cubo. Y esa es la representación canónica de una curva que cumple con tener esta curvatura y esta torsión. Fíjense que es un ejercicio bastante pavo, ¿sí? Después tiene una pregunta ridícula, que es calcular los vectores del tríedro móvil, donde si yo lo llego a tomar esto en un parcial, estoy seguro que al menos alguno voy a enganchar, que se va a poner a calcular las derivadas y los productos cruzados y los productos, las normas y todo para calcular t, n y b. ¿Y t, n y b acá cuántos son? A ver si alguno me levanta la mano y me dice cuánto valen t, n y b, si me estuvo prestando atención en la explicación. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Muy bien, señor, tiene un punto más en el parcial. Claro, porque estamos hablando de una representación canónica, entonces eso se tiene que verificar por concepto teórico, que T, N y B en estos tipos de representaciones sean los vectores de la base canónica. Bueno, tienen 3 ejercicios, yo ya les hice uno, fíjense que es bastante pavo, es bastante sencillo, no tenemos mucho más para hablar de esta práctica.